Dios les bendiga, amados hermanos, en este maravilloso día del Señor. Estamos en la esquina del pastor nuevamente. Ayer pues teníamos planes de grabar parte de la introducción a la Carta Magna, el capítulo 5 de Gálatas. Y da la casualidad, hermano, que ayer era mi cumpleaños. La pasé de maravilla. Recibí mensajes de todos los hermanos con unos buenos deseos. Hermanos de aquí, de la Florida, y hermanos de Puerto Rico. Y me sentí muy bien, hermano. La pasé muy bien. Y decidí, pues, tomar el día libre. Así que si usted estaba esperando la esquina del pastor ayer, disculpe, ya que estábamos en esa posición de celebración. Pero hoy estamos aquí y regresamos como lo prometido. La promesa de nosotros pues es una obligación a estudiar esta Carta Magna. Carta Magna porque es una de las cartas que más, podríamos decir, influencia tiene en la vida de los creyentes. Y nos vamos a concentrar en el capítulo 5. Y yo quisiera pues orar primeramente antes de continuar. Como siempre, nos encomendamos a Dios, le pedimos a Dios que nos dirija. Amantísimo Dios, Padre Celestial, que estás en el cielo, gracias una vez más por el privilegio, la bendición que nos concede, Dios mío, de estudiar tu maravillosa, poderosa, sanadora, salvadora, restauradora palabra. Pedimos, Señor, aleluya, por todos aquellos hermanos que han de tener sintonía con este estudio. Te pedimos que tú los bendigas de una manera especial. Si alguno estuviese atravesando alguna situación, Señor, yo te pido que tú, que eres el que resuelve todos nuestros problemas y situaciones, aleluya, tomes carta en el asunto y los bendiga. Pedimos por los que están enfermos, pedimos por nuestro hermano Miguelito Santos, Señor, aleluya, mi Dios, este luchador, este hombre, aleluya, que trae tanta alegría y gozo a nuestras vidas con su ministerio. Pedimos que tú lo visites, Señor, aleluya, y todo lo que está interrumpiendo su salud y la salud de algunos de nuestros hermanos sea erradicada, sea, Señor, aleluya, deshecha, Padre, por el poder de tu palabra, porque con tu palabra es suficiente, Padre. Esperamos, Señor, aleluya, recibir buenas nuevas, Señor, de todos estos hermanos, Señor, y te pedimos que nos use, como siempre, aleluya, mi Dios, y a ti te daremos la gloria porque a ti perteneces. Por Cristo Jesús que lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues aquí estamos nuevamente, gloria a Dios, un día más viejos. Digo esto para que se sonrían. Y nosotros vamos a estar considerando para hacer una breve introducción a lo que algunos hermanos que nos han de visitar en la esquina del pastor han de traer. Pero vamos ahora, tome su Biblia, como siempre, no la suelte, porque vamos a considerar la Biblia, que es nuestro alimento, que es nuestro guía, que es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Y vamos al capítulo 5 de Gálatas y vamos a leer los versículos 16 al 18. Y la palabra lee así, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, eso último que leímos, hermanos, es que nosotros no seamos enseñoreados, o que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y estos estudios bíblicos no son populares, hermanos, gloria a Dios, pero es necesario que pues nosotros pues hablemos de ello. Y vamos a titularlo, esta introducción a esta parte de la Carta Magna, un problema innato. Gloria a Dios. Un problema innato. Todos estamos luchando
con ello, y es la carne. Y en unos momentos vamos a definir lo que es la carne, pero desde la caída de Adán y de Eva, los padres primarios, o los primeros padres, nosotros nacemos, todo hombre que nace después de que el hombre cae, nace con este germen, este elemento en su vida, y se llama el pecado. Antes de que usted se vaya, hermano, porque como le dije, este tema no es popular. Gloria a Dios. Nosotros vamos a leer la Biblia para que se nos calme esas preocupaciones que tenemos de que ahí viene el pastor a hablar de que yo estoy mal. No, hermano. Aquí ni nos estamos justificando. Aquí no estamos siendo religiosos, porque los religiosos pues piensan que no pecan. La gente que es legalista pues piensa que todo el mundo es pecador menos ellos. Pero la Biblia dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Gloria a Dios. ¿Qué dice esto, hermano? Que todo hombre es o ha sido tocado por el pecado. Es una condición en la cual o con la cual estamos luchando, la tenemos, hermano, no podemos negarla, no puede ser eliminada en este momento. Llegará el momento en que cuando recibamos un cuerpo nuevo, cuando esta naturaleza humana en la cual estamos hoy en día será quitada, y entonces el Señor nos dará un cuerpo nuevo, aleluya, y seremos semejantes a Él. Qué lindo, hermano, saber que tenemos esa esperanza y esa promesa de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que cuando Él venga, todas estas luchas que nosotros tenemos desaparecerán. Pero mientras tanto no podemos ignorar que tenemos una lucha que está en nosotros y que hay que atenderla. Y si usted oye mucho es porque es un tema muy serio, es un tema muy abarcador, y yo traté pues de resumirlo utilizando la Biblia con unos cuantos versículos. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 26 de Mateo 26 y verso 41. Quisiera leerlo, hermano, porque la Biblia no falla. Como yo siempre le digo a todos, nosotros si le quitamos una coma o un acento, podemos darle otro significado al verso. Pero yo quiero leerlo tal y como el Señor Jesucristo lo expresó, y el Espíritu Santo, como siempre, nos ha de ayudar para entender qué fue lo que Cristo nos quiso aconsejar. Esto fue cuando Jesús oró en el molino de aceite, en el Getsemaní, y dijo estas palabras, ya que los apóstoles lo acompañaron, pero nosotros tenemos pues una carne con la cual luchamos, hermano, y a veces pues lo que hacemos es que nos dormimos, y el Señor pues trae un consejo muy bueno, el cual nosotros pues debemos de acatar. Y dice así, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Casi todos nosotros conocemos este versículo, y fue porque los discípulos, pues, mientras Jesús oraba, pues ellos dormían. Es un problema, es una situación innata que nos desvía del propósito de Dios. Cuando el Señor le dijo, o Dios le dijo, ¿verdad?, a Noé que preparara un arca, era porque los designios del corazón de los hombres estaban de continuo hacia el mal. De continuo hacia el mal. Todo lo que pensaban, todo lo que deseaban, eran cosas contrarias al deseo de Dios. Eso está en nosotros, hermano. Eso no lo podemos ignorar. Nosotros no podemos bajar la guardia
con relación a que nosotros tenemos algo con lo que estamos luchando día y noche. Así que es bueno pues que escuchemos lo que dice la palabra, el consejo de la palabra. Y como les digo, pues eso lo llamamos, desde que yo conozco al Señor, lo llamamos los designios de la carne. En otras palabras, vamos a dejarlo así mismo, ¿qué es la carne? O es la carne. Y yo pues me lancé, ¿verdad?, a definir lo que en sí es la carne. No es una definición teológica, hermano, simplemente escribí algo breve para que nosotros entendamos que la Biblia es la mejor fuente para nosotros definir, para nosotros encontrar la respuesta a todas las cosas, pues que las incertidumbres, las preguntas que tenemos están en la Biblia. Entonces, si nos preguntamos, número uno, si nos preguntamos ¿qué es la carne? Pues la definición que encontramos es la naturaleza innata que tenemos. Nacimos con esa, y cuando decimos carne, estamos hablando de deseos pecaminosos. Y algo que no es mío, hermano, esto que le voy a decir no es mío, esto es del escritor y de el que compuso los escritos y las referencias de esta Biblia. Dice que esa naturaleza innata es el elemento de debilidad en nuestras vidas. Y yo estoy de acuerdo con eso. Porque la verdad, hermano, que esa lucha es difícil. Bueno, cuando el apóstol Pablo habló a los Efesios, dijo que no es contra carne ni sangre. ¿Verdad? Él dijo eso. Y es contra principados, contra potestades, contra toda clase de elementos del infierno. Pero sí, luchamos contra la carne. Luchamos contra los deseos de pasión de la carne. Y el apóstol Juan, pues, también nos aconsejó, y ahorita, pues, si nos acordamos del versículo que acaba de fluir, que no creo que lo deba decir ahora, pues, lo injertamos en este pequeño estudio y nos reforzamos en el sentido de que tenemos un problema innato con el cual luchamos todos los hombres. Ok, vamos a leer Gálatas 6:8, porque la Biblia es la que nos abre los ojos y el entendimiento. Gálatas 6:8 dice lo siguiente: ¿qué es la carne? Pues dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Bueno, en una ocasión escuché a un predicador decir que es eso de que ocuparse de la carne, o el que siembra para la carne. Eso quiere decir, hermano, que si usted tiene, vamos a hacer una analogía aquí pequeña, si usted tiene un león en su casa y usted le sigue dando comida, el león se fortalece, el león crece y el león engorda. Pero si usted le deja de dar comida, el león se debilita, y si usted le quita la comida completamente, el león se muere. Lo que uno alimenta, eso es lo que va a engordar. Si usted alimenta la carne engorda. Si usted alimenta el espíritu es el que toma la posición de autoridad en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y eso pues es necesario que lo entendamos y lo pongamos en acción. Bueno, ¿qué es la carne? Pues eso mismo, los deseos, las pasiones, la naturaleza innata que tenemos, el elemento de debilidad en nuestras vidas. Eso es la carne, hermano. Y no podemos ignorarlo. Como segundo, hermano, ¿qué relación tiene el espíritu con la carne? Tienen una relación completamente opuesta. Y podemos decir que si son relaciones opuestas, es que no hay ninguna relación. Es que son dos polos opuestos, son dos extremos. Amén. Así que
diga conmigo que no hay ninguna relación entre la carne y el espíritu, o entre el espíritu y la carne. Dígalo, dígalo. Ninguna relación. Se oponen el uno al otro. Y vamos a leer Gálatas 5, versículo número 17, que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Completamente, dos polos completamente opuestos. Romanos 8:7. Vamos a leer Romanos 8:7. Eso yo lo copié ahí y me gustaría, pues, ya que está copiado ahí, yo quiero que usted, o sea, compartirlo con usted. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bueno, vamos a leer el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese, hermano, yo quisiera seguir leyendo el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Algo tremendo, hermano. El Espíritu y la carne no tienen ninguna clase de relación. Ninguna, hermano. Absoluta. Se oponen. Pelean el uno con el otro. Luchan uno con el otro. Eso quiere decir que no puede haber una amistad entre ellos. No puede haber una relación. No puede haber una amistad entre la carne y el espíritu. O somos de la carne o somos del espíritu. Eso no quiere decir, hermano, que usted no va a pecar. Mientras usted esté en ese cuerpo y en este cuerpo yo esté, no estamos exentos a pecar. Lo que la Biblia habla aquí en este capítulo 5 es practicarlo. Practicarlo es que usted lo haga adrede, que usted lo haga porque le gusta, o yo lo haga porque me gusta. Amén, para que no haya confusión y piensen que yo soy uno de los legalistas y de los religiosos. No. Si hay alguien que entiende que necesita a Dios, soy yo. Usted también ahí, ¿verdad? Mientras escucha esta palabra, puede decir también: yo también necesito a Dios. Todos necesitamos a ese Dios todopoderoso para vencer estos designios de la carne. ¿No? Tercero, hermano, dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Yo simplemente lo voy a leer porque hermanos van a visitar la esquina del pastor y nos van a ayudar en esto, y yo lo voy a leer como está escrito aquí. No lo voy a explicar, eso se explicará más adelante, pero son unos designios, unas obras que son, hermanos, bien fuertes. Y algunas, hermanos, se refiere tanto a lo físico, a lo sensual, como a lo espiritual. Y dice así del versículo 19 en adelante de Gálatas 5. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y aquí viene lo lindo del asunto, hermano, o lo feo. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algo terrible, hermano. Estos designios, hermano, nosotros no podemos luchar con esto. Absolutamente, y no podemos pelear y tampoco vencerlo, hermano. Porque se necesita un poder sobrenatural, y ese poder se llama el Espíritu Santo de Dios.
que es la garantía que Dios nos ha dado para vencer todas estas cosas. Y por último, hermano, número 4, hay otra pregunta que dice, ¿cómo vencemos estos deseos? Porque nosotros no podemos quedar en el aire, hermano. Nos quedamos en que tenemos una lucha contra la carne. Hermano, se nos dice que no hay hombre que no peque y pensamos, hermano, pues Dios lo sabe todo, pues Dios sabe que no podemos. Pues el Señor nos ha dejado, hermano, la garantía de que sí nosotros podemos vencer esos deseos carnales. Qué bueno, yo espero que usted se esté gozando. Amén. Si estudiamos las Escrituras, hermano, como hoy, vamos a encontrar un denominador común. Y ese denominador común es que no podemos vencer la carne con nuestra fuerza. Ese es el denominador. Usted puede tratar cualquier cosa y usted ha oído gente que dice, yo no tengo fuerza de voluntad. Gloria a Dios. Pero la Biblia nos dice a nosotros en Filipenses capítulo 2, versículo 13, creo que, dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la voluntad. Y la voluntad de Dios, Primera de Tesalonicenses 4, 3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Claramente entendemos que se puede vencer, porque la Biblia dice que se puede, pero solo no se puede. Bueno, y estudiándola, la misma palabra que nos dice que solo no podemos, nos dice también cómo la podemos vencer. Y nosotros vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8. Vamos a leer algunos versículos ahí, hermano. Y ya estamos casi concluyendo. Romanos 8. Vamos a leer del 1 al 6 si los abuelos me ayudan. Dice, ahora pues, mire qué lindo, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué lindo, hermano. La misma Biblia que nos dice que el pecado nos lleva a la condenación eterna, la misma Biblia, hermano, nos habla de cómo podemos escapar del infierno, de las ataduras, de los designios de la carne. Gloria a Dios. Es ocupándonos, hermano. Y la ocupación, hermano, es como la preocupación. La preocupación causa, en el creyente, causa ocupación. Y la ocupación del creyente es orar, es la oración. Gloria a Dios. Y la oración, hermano, del creyente, hermano, una oración de fe, puede mucho. Abre las puertas, los portones, las ventanas, lo que usted quiera del cielo. Y Dios le da la fuerza para que usted pueda vencer y me da la fuerza a mí para que nosotros podamos vencer. Todos estamos luchando, hermano, todos estamos luchando contra esta carne. Y es necesario que, ¿verdad?, entendamos que la carne se vence. Es más, únicamente yo me atrevo a decir, la carne se vence por medio del Espíritu. No hay otra forma, hermano. Alimentando esa vida espiritual del Espíritu, hermano, en Cristo Jesús. Estamos ya por concluir. Y yo quisiera leer Romanos 8:13. Quería leer ese versículo, pero usted sabe, cuando uno empieza a hablar
a veces no puede hacer dos cosas a la misma vez. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto es triste, hermano. Por eso es que hay que vivir alimentando el espíritu. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es vida o muerte, hermano. Esto es un caso de vida o muerte. Tenemos algo innato que nacimos con ello, luchamos con ello, que es mucho más fuerte que nosotros. Y digo esto, hermano, porque con nuestra fuerza no podemos vencer. Pero la palabra nos dice que con Cristo todo lo podemos. Bueno, Gálatas 5:6. Vamos a leer unos cuantos versículos más. Y luego vamos a cantar. Gloria a Dios. Gálatas 5:16. Vuelvo y repito. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que tenemos que hacer, hermano, lo que nos corresponde hacer, requiere presta atención y una decisión. La decisión no es tuya, no es mía. La decisión tuya es tuya y la mía es mía. ¿En qué bando yo quiero estar? Yo quiero estar en el bando que alimenta al espíritu. Porque el ocuparse del espíritu es vida y es paz. De lo otro no quisiera ni mencionarlo. Porque no nos concierne en el sentido de que como creyentes nosotros no podemos vivir de otra forma sino satisfaciendo los deseos del espíritu, no los de la carne. Gálatas 5:24 dice así: pero los que son de Cristo, nosotros, diga nosotros, los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Vuelvo y repito, hermano. Estaba leyendo como 4 versículos a la misma vez. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una decisión personal, hermano. El apóstol Pablo, en esta misma carta magna, el apóstol que escribió esta carta magna, en el capítulo 2, versículo 20, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy es un verbo presente y continuo. Estoy significa todo el tiempo. Estoy, en este caso, significa estoy unido y muero a mi naturaleza pecaminosa o anterior para vivir ahora la naturaleza del Espíritu. Qué bueno, hermano. Qué lindo. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra y gózate. Porque verdaderamente que Dios nos ama. Y a todos nuestros problemas, a todas nuestras situaciones, Dios nos da la solución. Dios te bendiga hacia adelante y hacia el cielo, porque Cristo viene pronto. En estos momentos vamos a tener un himno con nuestra hermana Vivian, y no sé si la hermana Norma. Amén. Así que vamos a escuchar este himno precioso para el Señor.